En España muchas decisiones políticas se toman porque dependemos mucho del turismo, del ocio, de los bares, de los restaurantes. Pero, ¿y si esto estuviera dejando de ser así? ¿Y si la pandemia hubiera transformado nuestro paisaje laboral? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, España ya no es un país de camareros. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre, de calidad y que obedezca a una misión de servicio público, contamos contigo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Hola, soy Alessandra Pagliacci y trabajo como diseñadora de experiencia de usuario desde hace 4 años en Transparent Edge. Hola, me llamo David Humanes, tengo 43 años, soy de Madrid y los estudios que tengo son una diplomatura en biblioteconomía y documentación. Soy Carolina, tengo 34 años, soy de Málaga y estudié un bootcamp de programación web hace 4 años. Te presento a Alessandra, a David y a Carolina. Tienen edades diferentes, viven en ciudades diferentes y tienen formaciones y trabajos muy diferentes entre sí, hasta llegar a un punto que todos tenemos en común en nuestra biografía, la pandemia. Ahí se produce el salto. Hasta que decidí dar el salto y cambiar de sector. Pues decidí dar un cambio un poco a mi carrera profesional, pues ahora como hace un par de años. Siempre me había gustado mucho los ordenadores y demás. Empecé a informarme un poco sobre cursos, a trastear un poco por mi cuenta y al final pues decidí como hacerlo un poco más oficial y me matriculé en diseño de aplicaciones multiplataforma. Viene siendo programación. El tema de la pandemia sí que es cierto que abrió puertas, creo, mucho a esta mejora de condiciones para mí de vida, al menos no en trabajar en remoto, no tener esa parte del transporte público y demás. Este no es un capítulo sobre 3 historias personales que cambiaron con la pandemia. Este es un capítulo sobre cómo ese cambio no es anecdótico, es estructural. De cómo las profesiones mayoritarias en España han cambiado. Laura Olías, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Olías es la periodista del diario.es especializada en información laboral. Laura, tengo delante un gráfico que hemos publicado, que has trabajado con los compañeros de periodismo de datos del diario.es, que explica la evolución del empleo en España en los últimos 10 años. Y en la curva se ve como la profesión mayoritaria, pues siempre decimos, ¿no?, que España es un país de camareros, pero que de pronto todo cambia con la pandemia, todo se para, la economía se congela, pero al descongelarse resulta que el sector mayoritario ya no es la hostelería. El empleo está creciendo mucho en España. Estamos en máximos históricos de afiliación, tenemos más trabajadores que nunca, 21,8 millones de personas afiliadas y además está aumentando con fuerza todavía. Tenemos más o menos un ritmo de creación de empleo de 500.000 de puestos de trabajo en el último año, que es un 2,4 de aumento. Lo que estamos observando es que en los últimos años, además, está creciendo mucho, todavía más, el empleo que se conoce de alto valor añadido, que es sectores como información y telecomunicaciones, actividades profesionales, científicos y técnicas, hasta tal punto de que ha llegado a superar un sector como muy clave para la economía española, que es la hostelería, y ambos sectores superan ya todos los trabajadores de la hostelería, que son 1,9 millones, y por el otro lado ya estamos en 2,1 millones de personas afiliadas. Laura, no es que bajen los camareros o la gente que trabaja en hostelería, no, de hecho crecen, ¿no?, esos puestos de trabajo, pero también crece mucho más rápido otro tipo de trabajos que tienen que ver con tratamiento de la información, actividades científicas, técnicas, programación, todo eso suma más y antes no era así. Eso es, no es que estemos reduciendo el número de camareros o que la hostelería vaya mal, al revés, la hostelería está creciendo, hay más trabajadores, 32.800 en el último año, pero es un crecimiento de un 1,7%, más bajo que la media y por el otro lado, estos otros sectores de alto valor añadido están creciendo más que la media. Información y comunicaciones un 4% y las actividades profesionales científico-técnicas un 3,5%. Y bueno, a partir de ahí vino todo rodado. Hablé con mi marido de este giro profesional que quería dar. Me habló de estos bootcamps que te abrían la puerta profesional, pues en este caso, por ejemplo, al diseño de experiencia de usuario.
Estamos escuchando palabras tipo bootcamps, experiencia de usuario, que, bueno, a los que trabajamos en medios digitales, pues nos puede sonar un poco, Laura, pero para que todo el mundo lo pueda entender, ¿de qué trabajos estamos hablando? ¿Qué profesionales son en concreto los que ahora mismo están creciendo tanto? En información y telecomunicaciones, el grueso de los trabajadores son programadores y otro tipo de actividades informáticas. Está aumentando mucho ese tipo de trabajo digital de alta cualificación. Y por otro lado, también tenemos otras actividades en este sector, que es todo el mundo cinematográfico, de edición de vídeo, de televisiones, también hay empleo de medios de comunicación, etc. Y por otro lado, en el sector de actividades profesionales científico-técnicas, pues tenemos desde ingenierías, arquitecturas, otro tipo de consultorías a empresas y también el de investigación y desarrollo, ¿no? Que es muy conocido como por la apuesta, ¿no? Por la innovación, y que es la segunda actividad que más está creciendo dentro de este área también y que es bastante importante. Alessandra, Carolina y David buscaron un cambio en pandemia, como tanta gente. ¿Pero qué es lo que ellos buscaban exactamente? Creo que estabilidad y un mundo en el que sí que puedes seguir aprendiendo, puedes seguir formándote, puedes seguir creciendo con bastante facilidad. Sobre todo también era un poco la sensación de vivir en Madrid. Los alquileres, por ejemplo, no estaban todavía como están ahora, pero ya estaban altos. Veía que se llevaba gran parte de mi salario, que no iba a poder acceder a una vivienda. Entonces actualmente vivo en Valencia, tengo un piso en propiedad y bueno, he formado aquí mi familia y la verdad que eso yo creo que en Madrid habría formado una familia igual, pero no tendría la oportunidad de tener todo lo que tengo ahora. El cambio a un área tan diferente fue un poco pues porque me motivó el cambio que hicieron también otros amigos míos, porque también estaban en áreas muy precarias en las que no conseguían salida. Entonces pues fue como una salida fácil, necesitaba algo rápido en el que me diera la oportunidad de poder tener un salario digno. Pues la verdad es que yo nunca me había planteado dar un giro a mi carrera profesional, o al menos no así, no tan radical, hasta que llegó la pandemia. Laura, los 3 testimonios de hoy nos hablan de la pandemia como punto de inflexión en su vida y en su vida profesional también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la pandemia es un punto de inflexión? ¿Qué pasa ahí para que estas curvas de los empleos cambien tanto? En la pandemia tenemos que acordarnos de que se paró totalmente la actividad y esto afectó a algunos trabajos y no tanto a otros. Entonces, hostelería realmente sí estuvo muy afectado. Y no solo durante el principio del confinamiento, sino que después tuvimos muchos meses de limitaciones en aforos. ¿Qué le pasó a la hostelería? Que también tenía mucho trabajo temporal antes de la reforma laboral, estamos hablando. Y ese tipo de trabajadores se fueron muy pronto a la calle. Entonces, ¿qué vimos en hostelería? En la pandemia bajó mucho el empleo, luego volvió a recuperarse, a partir de 2023 ya se recuperó y luego ha seguido creciendo, ¿vale? En cambio, estos sectores de alta cualificación no se resintieron con la pandemia, porque bajaron poquísimo, siguieron teletrabajando, fue el boom del teletrabajo, empezamos a descubrir que se podía teletrabajar en España y estos sectores precisamente eran los más aventajados en este ámbito y han seguido creciendo muchísimo. Y en esto está muy vinculado el plan de recuperación tras la pandemia, que ha sido una inversión gigantesca de millones de euros por parte de Europa, es un antes y un después en nuestra economía también. Los factores que me influyeron en esta decisión fueron económicos. Considero que tengo muy buenas condiciones laborales. Es verdad que tengo flexibilidad horaria, puedo conciliar, algo muy importante ahora que he sido madre. Además, el salario va acorde, considero, y creo que tiene que ver con el sector donde trabajo. Que el sector es cierto que tiene condiciones laborales muy buenas. Es un sector donde hay mucho talento, hay mucho trabajo y es muy competitivo, con lo cual las empresas al final se esfuerzan por retener el talento. Se demandan en muchísimos puestos muy diferentes. Hay muchas posibilidades como de promocionar, de ascender, de seguir mejorando y aparte las condiciones pues son bastante buenas. Es cierto que comparado con otros sectores creo que al final los sueldos están por encima de la media, diría. Y en general, por ejemplo, en mi caso trabajo en híbrido remoto, entonces dentro de lo que cabe creo que bastante bien. Laura, ¿por qué esto es bueno?
Porque hay mucha gente que podría decir, oye, mira, camarero a mucha honra, ¿no? Y evidentemente es una profesión muy digna, en la que muchísima gente es feliz y se siente realizada, pero a nivel general, sin caer en el clasismo, ¿por qué es importante que esté creciendo más el número de profesiones cualificadas que el de camareros o hosteleros en España? Es importante por lo que suponen estas actividades para la economía y para los propios trabajadores que se dedican a ellas. Generan más valor en actividades de alta cualificación y que es difícilmente sustituible, pero es que además los trabajadores y trabajadoras que se dedican a estas profesiones tienen mejores condiciones de la media, ¿no? Por ejemplo, en salarios, la Seguridad Social daba datos de los afiliados. En estos momentos, la media de salario bruto aproximadamente está en 2.270 euros al mes. Pues en actividades profesionales científico-técnicas hablamos de 2.650 euros al mes, que son 380 euros al mes más. Y ya si nos vamos a información y comunicaciones, el salario medio bruto aproximado sería 3.120 euros al mes. Ya hablamos de 850 euros al mes más. Son diferencias sustanciales. Y también respecto al tipo de contrato. La temporalidad es verdad que ha bajado de manera general muchísimo. Tras la reforma laboral estamos en mínimos, casi mínimos, del 12%, pero en estos sectores es que los datos son todavía inferiores, tienen mucha más estabilidad, más indefinidos. En actividades profesionales un 6%, la mitad, y en información y telecomunicaciones un 4%. Todos los trabajos tienen su valor y su importancia, sobre todo para la gente que se dedica a ellos, ¿no? Sino es una cuestión de una mirada más larga de qué aportan a la economía y qué aportan a su propio personal. Laura, entiendo que todo este auge de los sectores de alto valor añadido, entiendo que tiene que ver con una transformación general de la economía. Claro, de telón de fondo tenemos una digitalización a nivel mundial, es decir, cada vez las nuevas tecnologías están ganando más peso en un montón de sectores y eso lógicamente repercute en que haya más trabajadores que se dedican a estos sectores. Eso a nivel un poco global, pero España durante mucho tiempo parecía como que no terminaba de enganchar esos puestos de más cualificación, ¿no?, en este tipo de trabajos, y ahora sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué factores parece que están influyendo? Por un lado hablábamos de la inversión enorme que ha supuesto el Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo, que precisamente fija en la digitalización una de sus prioridades. Entonces ahí hay un gran empuje. Y luego, más allá de esto, también en ciencia e investigación yo creo que es justo señalar que este gobierno invierte y tiene una apuesta por la ciencia que no ha tenido los gobiernos precedentes, en concreto la derecha, que suelen ahogar mucho presupuestariamente a la ciencia y la innovación. Y ya no solo repercute en el futuro de esos investigadores y esos científicos y en qué pueden hacer, sino es que a día de hoy, si se invierte más en ciencia y hay un presupuesto récord en ciencia, estos científicos pueden contratar a más personal y esa investigación ojalá pues tenga unos resultados maravillosos y magníficos para el conjunto de la sociedad, pero a día de hoy es empleo también. Un detalle que no se nos puede pasar por alto porque no es solo un detalle. Estas profesiones relacionadas con la ingeniería, con la informática, siempre han estado muy masculinizadas. Pues es verdad que eso es algo que me preocupaba. Es cierto que es un sector que estaba muy masculinizado y por suerte eso poco a poco va cambiando. En mi día a día trabajo con desarrolladores y son todos hombres. Hay muchas mujeres que ofrecen mentorización para todo esto. Hay grupos también en el que hay muchas mujeres que se apoyan entre ellas, se enseñan, te ayudan un poco, ¿no?, a dar este paso que muchas veces sientes que eso, que como está tan masculinizado, te da un poco de cosa lanzarte y dar el primer paso. Laura, vemos que para Alessandra, para Carolina, esto ha sido importante, ha sido una inquietud. ¿Esto sigue siendo así? ¿Siguen siendo estas profesiones entornos muy masculinizados? Sí. Esto sigue siendo así, son profesiones que están muy masculinizadas y he estado revisando algunos datos y todavía lo son. Es decir, es verdad que se está creando empleo femenino en estas actividades y que en el Ministerio de la Seguridad Social destacan que en algunas secciones concretas, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, etcétera, incluso las mujeres aventajan un poco más en el crecimiento del último año, pero cuando miras esa imagen global, de momento
sigue habiendo mucha distancia y es una brecha de género bastante similar a la de la última década. Por ejemplo, en programadores, consultores, informáticos, etcétera, las mujeres son el 30% y es un dato que no varía mucho. En 2009, por ejemplo, que lo he consultado. Y ocurre más o menos lo mismo con otras secciones como esta que comentaba de arquitectura o ingeniería, que son el 35% del total las mujeres. Y igualmente no ha variado demasiado. La última, Laura. Hoy nos hemos dado el gusto de titular España ya no es un país de camareros. ¿Vamos a poder titular lo mismo dentro de unos años? ¿Este cambio que hemos visto después de la pandemia se va a sostener en el tiempo o es solo una tendencia momentánea? Pues yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que tenemos a futuro y que iremos viendo. En el gobierno, en los sindicatos, sí que señalan que creen que está empezando a haber un cambio del tejido productivo español, es decir, que esto no es una cosa pasajera, sino que estamos cambiando en la estructura que tiene nuestra economía, pero también se señala un poco ese riesgo de que parece que está un poco cogido por pinzas ligado al plan europeo de recuperación tras la pandemia, y ese dinero se acabará. Entonces yo creo que tendremos que ver si hemos conseguido que ese cambio, porque no solo es importante por lo que generan, sino que cuando hemos visto que un país más centrado solo en el turismo, en la hostelería, cuando hay un problema que afecta, como fue la pandemia, a ese sector, si solo dependes de una pata, te ves en serios problemas. Pero si tú tienes una economía más diversificada, vas a ser más capaz de solventar futuras crisis, problemas más sectoriales, y eso yo creo que habla de fortaleza y de salud de nuestra economía. Laura Olías, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.